que este pueblo, esta iglesia que había sido fundada bajo los ligamentos del Señor, había sacado al Señor para afuera, ya no te necesitamos. Wow. Ya no te necesitamos porque somos ricos. Tenemos la mejor tela, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos colirio para los ojos y tenemos ungüento para los oídos. Yep. Oiga esto. Entonces, también dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú, oye la respuesta de nuestro Señor, y no sabes tú que eres desventurado, Wow. miserable, pobre, Desdichado. ciego aún teniendo colirio y desnudo aún teniendo la mejor tela. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre. Hasta ahí voy a parar. Wow. Léame eso, pastor. Colosenses capítulo 2 y el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿No más? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo estaba sufriendo por aquel pueblo que se había enorgullecido. El apóstol Pablo oraba por ese pueblo que se entró en una situación de orgullo y de terquedad. Y enviando sus cartas, estando preso, Pablo escribiéndole a esa iglesia que está en la Odisea, que él estaba orando por ellos, que él estaba gimiendo por ellos, que esa carta que él envió también se la llevaran a ellos. Lo que pasó en ese lugar fue que el pueblo simple y llanamente puso a Dios de lado y se la creyó. Lo mismo que está pasando hoy en el mundo. Es lo mismo que está sucediendo hoy en el mundo, en nuestra sociedad. Vemos como la gente se está alejando de Dios. Vemos como la gente quiere vivir un evangelio con todas las comodidades, siendo de lunes a viernes, o mejor dicho, el domingo cristiano, pero el resto de la semana estando contaminado con agua sucia. Entonces sabemos que las cosas de Dios son simple y llanamente claras. Dios no juega con eso. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuando le servimos a Dios, que cuando venimos a los pies del Señor, las cosas viejas pasaron. No podemos estar mezclando lo nuevo con lo viejo. No podemos estar echando el vino nuevo en odre viejo porque va a quebrarse. Entonces, ¿qué nos pide nosotros el Señor? Simple y llanamente que caminemos en su voluntad. Que caminemos simple y llanamente en su voluntad. Porque así es que Él le place. Dice el Señor conoce nuestras obras. ¿Qué es obra? ¿Alguien puede decirme? Dale. Nuestras acciones. Nuestras acciones Ajá. y hechos. Yo conozco tus obras. Acciones, como dice el hermano, trabajo, Hechos. servicio de los hechos también. Todo lo que hacemos es una obra. Todo que quiere esfuerzo es una obra. A todas las iglesias, las 7 iglesias, el Señor siempre le dijo, yo conozco tus obras. Yo conozco que estás haciendo esto bien. Yo conozco que estás haciendo estas cosas que me agradan. El Señor le dijo a esta iglesia, yo conozco tus obras. Esta iglesia no tuvo ningún halago de parte de Dios. Ninguno. Porque todo lo que hacía era malo en contra de Dios. Pero aún así el Señor le da una oportunidad al final. Dígame, Carlos. ¿Puede decir algo? La iglesia de la Odisea, si ustedes ven en Colosenses, Pablo le insta a ellos a que no sigan sus pasiones desordenadas. También era una iglesia que seguía la metafísica y la filosofía mucho. Filosofía, filo quiere decir amor, sofía quiere decir sabiduría. Amor a la sabiduría. Y a veces cuando la gente tiene tanto amor a la sabiduría, a veces se desvía por otras ramas de la filosofía y entra en un enredo en la mente
como Darwin, como esa gente que fueron tan sabios que se fueron al otro lado, al otro extremo, y dejaron a Dios por la sabiduría humana. Metafísica es la ciencia que estudia el ser, que la gente cree que tiene energía propia. Ellos también eran creyentes de la metafísica, que ellos en su propio poder podían hacer esto, podían hacer lo otro, y es lo que la iglesia hoy en día también tiene, que se guía por la metafísica. No, nosotros tenemos la energía para hacer esto, y la energía y el poder viene de Dios. Y ellos se la creyeron mucho, muy filósofos y muy metafísicos, y por eso ellos tenemos que ser humildes y no ser como la Odisea. Ciertamente, esta gente, esta iglesia, se supone que fue una de las cunas del gnosticismo, que hasta hoy en día eso está terrible, porque de los gnosticismos salen las logias, los masones, salen los Illuminati, salen los Skeleton Bones, salen todas esas clases de logia diabólica, porque su principio es oscuridad y su final va a ser tiniebla, mucho más. Entonces todo eso sale de ahí. Se supone que comenzaron ahí a fluir. ¿Por qué? Porque no se conformaron con solo decir soy rico, sino que siguieron sacando y buscando más conocimiento, hasta pensar de que ellos solo podían arreglar las cosas. Gloria a Jesús. ¿Alguien tiene algún comentario? Dale, Susi. Also, you have to remember about works. También tiene que acordarte que Cristo Works are good. los trabajos son buenos. You help the poor. You can work with the homeless. Puedes ayudar a los pobres, puedes ayudar a los desamparados. But I think, like with this church, Pero esta iglesia, La Odisea? yeah. la Odisea, The works, the Lord knew His works, but I think the intentions were bad. el Señor conocía sus trabajos, sus obras, pero sus intenciones eran malas. Like, like with the Luminarias and all that stuff, they look all pretty on the outside, Como los Illuminati, ¿verdad? Todo se ve bonito de afuera, but it's to attract, to pull you in. para atraerte, para que te metas con ellos, And it's to trap you into going the other way. para que atraparte y que sigas el camino correcto, el camino The correcto. Lord looks at your heart El Señor mira tu corazón, and your intentions. mira tus intenciones. And so your intentions are really Una agua. good, Si tus intenciones Yo te son muy busco una. buenas, but your works may be Bueno, yo te small. busco pero una. tus obras a lo mejor son pequeñas, But that's invaluable and that's important to the Lord, pero como quiera valioso para el Señor, because that's what comes from your heart. porque viene de tu corazón. So you may have all the money and all the glitter and all the glam, Tienes todo el dinero, toda la fama, todo lo demás, but your intentions may be far from the Lord. pero tus intenciones a lo mejor están muy lejos del Señor. So that's like the Lord knows your works, Por eso el Señor conoce nuestras obras. so He knows what you do with your hands, Él sabe lo que hace con tus manos. but He also knows what happens in your heart. También sabe y conoce lo que hay en tu corazón. Definitivamente, y así es, porque el Señor lo sabe todo, Dios no es la Biblia. El Señor sabe todo y el Señor conoce la profundidad de nuestro corazón, y antes de subir los pensamientos a nuestro corazón ya el Señor lo sabe. O sea que cuando nosotros vamos a pensar, por eso es tan importante que nuestros pensamientos sean sometidos al señorío de Cristo, porque ahí hay un misterio y hay una gran batalla espiritual que a veces nosotros tenemos, y si no la sabemos canalizar, el enemigo nos saca ventaja. Cuando viene cualquier pensamiento que no es de Dios, sométalo. Someter quiere decir lo agarro, lo llevo cautivo a la cautividad, lo someto al señorío de Cristo, y ese pensamiento malo tiene que irse, porque fue sometido al señorío de Cristo y nada resiste a eso. So, el Señor conoce nuestros corazones antes de que todo eso venga. Entonces aquí dice, por lo que ni eres frío, desventurado, miserable. El Señor le llamó a esta gente desventurado. Le llamó miserable siendo ellos, yo soy rico. Ellos dijeron, yo soy rico. Pero el Señor le dice, Miserable. miserable. ¿Qué es un miserable? Homeless. Persona que vive en miseria, y no tiene que ser miseria de dinero, pero es miseria del alma, de sus pensamientos, su vida. Así es. Compáralo con un artista rico, tiene mucho dinero, pero ¿cuántos de ellos se quitan la vida? ¿Cuántos de ellos están en las drogas? Y tienen tanto dinero, tienen casas de millones de dólares y son miserables.
Así es. Infeliz. Hermano Luis. Un miserable es aquella persona que piensa que tiene y no tiene nada. Infeliz. ¿Cómo fue? Que piensa que tiene y no tiene nada. Sí, Infeliz. piensan, Vacío. sí, piensan, Vacío. sí, vacío, gente que piensan que lo tienen todo, pero son unos pobres desnudos que no tienen nada. Exacto. Aquí estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de una forma metafórica espiritual, miserable de espíritu, porque también el Señor le llama pobre. ¿Pobre por qué? ¿Por qué pobre? ¿Qué es pobre? Because they still feel Falta. empty. No tener Porque nada. todavía se sienten vacíos. Vacío. Que no ha hecho nada para Dios y no tiene tesoro en los cielos acumulados. Exactamente. La palabra de Dios dice que hagamos tesoros en el cielo donde la orina y el orín no No corrompa. Eso mismo. Eso era. El ori- Dice pobre, Exacto, sí. ciego. ¿Por qué el Señor le llama ciego? Cuando esta gente tenía la mejor escuela de medicina y tenía un colirio que era prácticamente mágico. No había enfermedad de los ojos que resistiera ese colirio. Pero ¿y por qué el Señor le llama ciego? Because they couldn't see what they were doing. No podían ver lo que estaban haciendo. Lámpara, Es a mis pies tu palabra A mi y lumbrera mi camino. y lumbrera tu camino. lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquellos que caminan sin la palabra de Dios están ciegos. Son 2 veces ciegos. Primeramente no tienen la luz de Cristo y segundo no tienen la palabra. Por eso el Señor le llamó ciego, desnudo, teniendo la mejor tela y teniendo lana de oveja negra. ¿Por qué el Señor le llamó desnudo? ¿Qué tipología de estar desnudo? ¿Qué pasó con Pecado. Adán y Eva? Pecado. ¿Qué pasó? No me responde. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén cuando se vieron? Se escondieron. Perdieron la de la gloria. presencia de Dios.